Jóvenes, buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el tema llamado la ilustración. Vamos entonces a conocer y a saber acerca de esta corriente. Nosotros sabemos, en este caso, los capítulos que vamos a ir avanzando en el transcurso de la clase del día de hoy. Nosotros vamos a repasar algunos de los elementos de los años anteriores que debemos tener en claro para afrontar el presente periodo. De aquí en adelante iniciamos propiamente del estudio de nuevos acontecimientos, enfocándose en primer lugar en el siglo XVIII. Esta fue una época de notable transformación en la sociedad occidental. Una de las transformaciones, una de las más importantes y decisivas, va a ser el llamado siglo de las luces, o también conocido como la ilustración. Pero antes de hablar acerca de este tema, les he preparado un video para tenerles esa noción acerca de lo que vamos a ir preparando en el transcurso de nuestra exposición y se sientan motivados a seguir aprendiendo sobre el tema a tratar. Pues la Ilustración fue un movimiento intelectual que se desarrolló en la Europa del siglo XVIII. Se basaba en la razón y la verdad, también en la educación, la cual en aquella época estaba centrada en la religión. Todo esto fue planteado por la burguesía. Paralelamente se desarrolla otro movimiento, el despotismo ilustrado, basado en la frase «todo por el pueblo, pero sin el pueblo». Unas ideas muy distantes de las de Montesquieu, Rousseau y Voltaire, que a su manera buscaban la caída del antiguo régimen. Montesquieu, la separación de poderes. Rousseau, la constitución y soberanía nacional. Y por último, Voltaire, que defendería un parlamento y un nuevo sistema fiscal. Estas ideas precipitarían la caída del antiguo régimen. Y bueno, chicos, en el próximo vídeo supongo que ya daremos lo que viene a ser un poquito la Revolución Francesa, ¿vale? Y hasta luego. Recordemos que el siglo de las luces también es llamado ilustración o época de ilustración. Se conoce en este caso como ilustración a la corriente intelectual que recorrió el continente europeo durante ¿qué siglo? Exacto, el siglo XVIII. Fue un fenómeno de mayor amplitud que cualquier otro proceso cultural conocido hasta entonces en Europa. Ya se pudo encontrar su influencia prácticamente desde la península ibérica hasta Rusia. Incluso dejó sus ideas a lo que viene a ser América, desde el Virreinato del Perú hasta las 13 colonias británicas en Norteamérica. Las ideas del siglo de las luces, o la Ilustración, tuvieron una relación directa con las rebeliones posteriores de las 13 colonias, que hace un momento les acabo de mencionar. Y si fue grande su fuerza en América, mayor lo fue en Europa, donde sus consecuencias más destacadas podemos mencionar entre ellas la llamada Revolución Francesa, que ya vamos a hablar en nuestra siguiente clase. Nosotros sabemos que la Ilustración estuvo integrada por un conjunto de intelectuales. ¿Y qué fin tenían estos intelectuales? El fin de estos intelectuales era reclamar la abolición de las principales características características de ¿qué? Del antiguo régimen. Y bajo ello argumentaban estas viejas estructuras que perpetuaban los problemas de la sociedad humana. ¿Y qué hacían? Impedían el acceso a una realidad mejor. Con la Ilustración triunfa la idea de la libertad y los derechos individuales, de la división de poderes para evitar en este caso las arbitrariedades. ¿De quiénes? De los gobernantes. No se vayan a olvidar entonces lo importante que fue este movimiento de la Ilustración. Fue un movimiento político, económico, un movimiento que estaba relacionado con la educación, con la sociedad, con el fin de ¿qué? De transformar, de cambiarlo todo. Las características de la Ilustración. Nosotros sabemos que la Ilustración estaba conformado por una gran cantidad de personas reformistas que tenían una idea en común, que tenían un fin en común, que era la razón. La razón trajo una serie de revueltas, de intercambios subversivos, ya que la razón significaba poner, en este caso, por encima a todas las autoridades que hasta entonces se había aceptado. Fue también la Ilustración un movimiento crítico y en gran medida
hacia las condiciones políticas, económicas o sociales. La Ilustración se burló de la tradición y ridiculizó como superstición todo aquello que no podía ser fundamentado por la razón. Por otro lado, la inquietud por saber más, por crear una sociedad más feliz y mejor, impulsó el debate de ideas y fue común por entonces que se organizasen reuniones en salones o clubes que estaban integrados por una gran cantidad de burgueses, aristócratas, clérigos e intelectuales, que todos ellos formaban parte de una misma igualdad de condición. Por último, es fácil darse cuenta de que toda esta labor de crítica exigía que existiese un clima de tolerancia en el que cada uno pudiese emplear libremente su capacidad de razonar. La Ilustración fue también por ello liberal. ¿Por qué liberal? Es decir, partidaria de ciertas libertades elementales, como la libertad de expresión, en este caso la libertad de expresión, o de opinión y en este caso de repudio a la arbitrariedad y a la censura propia del antiguo régimen. No se vayan a olvidar. Y fue una de las razones del rechazo de muchos ilustradores que manifestaron hacia la monarquía absoluta tradicional de esa época. Entonces, entre las características de la Ilustración, podemos nosotros decir, la que va a predominar es la razón, el optimismo, el rechazo a esa tradición y la búsqueda siempre de innovaciones. Eso todo recuerda que se va a dar todo en el siglo XVIII. Se va a dar el llamado a la libertad, el liberalismo, la búsqueda sobre todo de la felicidad. Pero recuerda que esa felicidad la vas a obtener por medio de la razón. El laicismo. ¿Y qué es el laicismo? Es una corriente ideológica que defiende la independencia del hombre o de la sociedad. El origen del movimiento. ¿Dónde va a iniciar este movimiento de la Ilustración? Este movimiento de la Ilustración va a iniciar en los Países Bajos e Inglaterra, pero va a ser en Francia donde estas ideas van a radicalizarse, van a llegar e incluso se van a expandir por toda Europa y por toda América. Es un dato que ustedes no deben olvidar, pero que en Francia no nace la Ilustración, es en Francia donde va a iniciar su expansión. Entre los principales personajes más importantes tenemos a Voltaire. Este autor es caracterizado por escribir las cartas filosóficas. Voltaire va a combatir duramente la arbitrariedad y los privilegios y va a reclamar un clima de tolerancia y respeto al individuo. Era enemigo declarado de la Iglesia, no fue sin embargo ateo y mantuvo una actitud deísta. ¿Qué es una actitud deísta, Miss? Es una doctrina religiosa racional que acepta la existencia de Dios como algo natural o racional, pero rechaza las enseñanzas basadas en cualquier tipo de revelación. Tampoco se opuso por completo a las monarquías. Creía que un monarca absoluto, pero guiado por las nuevas ideas, que aboliese los privilegios y emprendiese nuevas reformas, podría conducir a sus súbditos hacia la felicidad. Luego tenemos al barón de Montesquieu. Es el autor del espíritu de las leyes. Fue defensor de la idea de delimitar el poder real mediante la aplicación de los principios de la división de poderes. Esta división de poderes ya había sido planteada anteriormente por el inglés John Locke. Por ello fue mismo un confeso admirador de la monarquía parlamentaria británica. Luego tenemos a Rousseau. Rousseau, a través escribió la obra del llamado Contrato Social, es el más original de los pensadores de la época. Rechazó la idea de que el progreso de las costumbres conduce a la felicidad. Según él, el progreso solo había traído la corrupción y era necesario llevar al hombre de vuelta a su vida primitiva, a su estado de naturaleza, lo que implicaba reformar el sistema educativo. Ese es el pensamiento de ¿quién? De Rousseau. No se vayan a olvidar esa información, jóvenes. Entre otros pensadores tenemos a Adam Smith, quien afirma el progreso económico
y exige dejar en libertad los factores de producción. Tenía una idea del liberalismo económico. Luego tenemos al ilustrado más importante de este siglo, es a John Locke, quien defiende la necesidad de tolerar ideas y en este caso aceptar diferentes creencias. En este caso vamos a hablar acerca de cómo se va a empezar a divulgar todo este pensamiento ilustrado. Esto se va a dar a través de una obra llamada La Enciclopedia. Esta obra, publicada como un diccionario razonable de las ciencias, las artes y los oficios, que compilaría todo el saber humano, fue ideado en este caso por el francés Denis Diderot. Se proponía mediante ella glorificar la capacidad de la razón, pero como al mismo tiempo contenía los planteamientos de los ilustrados para construir una sociedad más feliz, pasó a ser también un instrumento de lucha contra las arbitrariedades del antiguo régimen. Como es lógico, semejante trabajo no podía haber sido desarrollado por un solo hombre. En la enciclopedia plantearon la mayor parte de las grandes personalidades del momento. Están como los personajes como las que hablamos en la anterior diapositiva. Estaba Voltaire, el pensamiento de Voltaire, Montesquieu y además Jean d'Alembert, célebre matemático y coeditor, recuerda, coeditor de esta obra, de la enciclopedia. Sin embargo, muchos de los intelectuales que redactaron los artículos abandonaron a Diderot, quien debió culminar el esfuerzo virtualmente solo. En total se publicaron entre el año de 1751 a 1766 17 tomos, a los cuales se añadieron otros volúmenes grabados, pero pese a la censura que fue objeto de esta obra, no se podía divulgar por toda Europa y pasó a ser un símbolo memorable del espíritu de la Ilustración. Recordemos que no todas las ideas de los ilustrados fueron descartados por los monarcas absolutistas. Ojo que los monarcas son los reyes. Después de todo, la voluntad de acrecentar la prosperidad material podía resultar atractiva para muchos soberanos. Una economía floreciente podía ser el camino para convertir a un estado en una gran potencia. Así que no nos sorprendamos si algunos de estos gobernantes hayan tenido que, o en este caso, hayan intentado realizar en sus dominios alguna de las propuestas del siglo de las luces. A esta combinación de la vieja monarquía absoluta con las nuevas ideas de la denominada, se le va a denominar el llamado despotismo ilustrado. ¿Y qué características tiene este despotismo ilustrado? Se van a encargarse en la búsqueda de una mayor productividad agraria o manufacturera, la búsqueda de una administración centralizada y eficiente, la introducción de una reforma educativa, jurídica, religiosa y social, la intensa actividad del gobierno y supervisión desarrollada por el soberano o por sus ministros. De todos modos, no hay que olvidar que seguían siendo regímenes absolutistas y que en sí tampoco promovieron una transformación social política decisiva. Así, la esperanza que tuvieron algunos filósofos de esa época era desmantelar de forma gradual el sistema viejo de esta monarquía. Jóvenes, las reformas fueron esencialmente económicas, como se trasluce la máxima expresión de la frase del despotismo, era todo para el pueblo, nada con el pueblo. Ya, jóvenes, aquí tenemos entre los principales representantes, tenemos como está en nuestra imagen, tenemos a Catalina II de Rusia, tenemos a Federico II de Prusia, José II del CIR, del Sacro Imperio Romano, entre otros reyes que empezaron a regir con el llamado despotismo ilustrado que ya lo acabo de explicar.